Hola y bienvenidos a De Física. Hoy vamos a resolver un problema de dinámica de fluidos. En este problema nos indican que en el medidor Venturi de esta figura se conduce aceite de gravedad específica 0.9. La gravedad específica del fluido en el manómetro es de 1.4 y nos piden determinar el flujo volumétrico del aceite. Bien, para dar solución a este problema, debemos notar que nos piden hallar el flujo volumétrico, es decir, el caudal de aceite que se conduce a través de esta tubería. Existen dos ecuaciones importantes para el movimiento de los fluidos. Una de ellas es precisamente la ecuación que relaciona los caudales. Esta es la ecuación de la continuidad. Me dice que el caudal debe permanecer constante para el flujo de un fluido incompresible. Quiere decir que el caudal del punto A debe de ser igual al caudal del punto B. Si por aquí circulan 10 metros cúbicos por segundo, también circularán ese mismo flujo volumétrico por el punto A. Una de las definiciones para el caudal es que viene del producto de área por velocidad, tanto para el punto A como para el punto B. Aquí debemos notar que al tratarse de una tubería, el área de sección transversal corresponde al área de una circunferencia, y el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado entre 4 por velocidad de A, y lo mismo para el punto B. Aquí podemos simplificar pi cuartos en ambos lados de la igualdad y puedo pasar a dividir este diámetro de A al cuadrado al lado derecho, obteniendo que la velocidad de A es igual a diámetro de B al cuadrado entre diámetro de A al cuadrado por la velocidad de B. También puedo aprovechar una propiedad de la potencia, dado que los exponentes para ambos diámetros son lo mismo, significando que la velocidad de A es igual al diámetro de B entre diámetro de A todo al cuadrado por la velocidad de B. Entonces ya yo puedo reemplazar los valores de los diámetros para hallar una relación entre la velocidad del punto A y el punto B. Reemplazamos entonces el diámetro del punto B, me indican que es 200 milímetros, y el diámetro del punto A 75 milímetros. Reemplazando y efectuando la operación, vamos a obtener que la velocidad del punto A es 7.11 veces la velocidad del punto B. Entonces, como vemos, la ecuación de la continuidad nos ha servido para hallar una relación entre las velocidades. La otra ecuación importante en dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli. Entonces, en primer lugar, debo identificar quién corresponde al punto 1 y punto 2. Dado que el movimiento del fluido se da en esta tubería, llamaremos punto 1 al punto B y punto 2 al punto A. Significa que debo encontrar los valores de las variables presentes en la ecuación. Como bien decíamos, el punto 1 corresponde al punto B, por lo tanto, la presión la representaremos como P sub B. La altura del punto 1. Siempre que se trabaje con la ecuación de Bernoulli, necesitamos un nivel de referencia respecto al cual se van a medir la altura Z1 y Z2. Entonces, como Z1 es el punto B, indicaremos que la altura que corresponde desde el nivel de referencia hasta precisamente el punto B, y la denotamos por Z sub B. La velocidad del punto 1 corresponderá a la velocidad del punto B. En el caso del punto 2, indicábamos que va a corresponder al punto A, por lo tanto, presión del punto A. La altura del punto 2, el punto A se encuentra aquí, por lo que su altura respecto al nivel de referencia sería denotado por Z sub A. Y la velocidad del punto 2 corresponde a la velocidad del punto A, pero esta velocidad la hemos determinado en el paso anterior con la ayuda de la ecuación de la continuidad, y esta correspondía a 7.11 veces la velocidad del punto B. Entonces volvemos a escribir la ecuación de Bernoulli, esta vez indicando en lugar de punto 1 y punto 2, punto B y punto A respectivamente. Procederemos a juntar los términos que tengan los mismos factores, por ejemplo, presión de B entre el peso específico. Esta presión de A entre el peso específico puede pasar a restar, y esto será igual, aquí me quedó Z sub A, este Z sub B puede pasar a restar, me queda velocidad de A al cuadrado entre 2G, y este término puede pasar con el signo cambiado. El valor de Z sub A menos Z sub B puedo verlo gráficamente. Hasta esta línea corresponde a Z sub A y hasta esta línea corresponde a Z sub B. La diferencia vendría a ser este valor de 0.25 metros.
Por lo tanto, Z sub A menos Z sub B será 0.25. Aquí también puedo factorizar 1 sobre gamma. Indicábamos que esto corresponde a 0.25. Y aquí puedo factorizar 1 entre 2G y reemplazar la velocidad de A, quedando la expresión de esta forma. Vamos a efectuar lo que está dentro de las llaves, es decir, elevar 7.11 al cuadrado y restarlo menos 1 entre 2 por 9.81. Esto va a resultar en 2.53 la velocidad de B elevado al cuadrado. Aquí debemos recordar que estamos analizando el movimiento del fluido en esta sección de la tubería que corresponde a aceite. Este peso específico entonces será el peso específico del aceite que corresponde a su densidad por gravedad. La densidad se calcula multiplicando la gravedad específica por la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, que es 9.81, resultando que el peso específico para el aceite es de 8.829 newton entre metro cúbico. Si reemplazamos esta cantidad aquí y pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad, obtendríamos que la presión de B menos la presión de A, multiplicando, sería 2207.25 y multiplicando aquí serían 22.337.37 por la velocidad de B al cuadrado. Como ven, con la ayuda de ecuación de Bernoulli hemos llegado a determinar una expresión para la diferencia de presiones. Pero ¿quién mide esta diferencia de presiones? Esta diferencia de presiones la va a medir precisamente el manómetro. Mientras exista un flujo en esta sección de la tubería, los fluidos que se encuentran dentro del manómetro permanecerán de forma estática, por lo que utilizaré las ecuaciones de hidrostática precisamente para determinar esa diferencia de presiones. En hidrostática yo sé que si trazo una línea horizontal y sobre esta línea ubico dos puntos que recaen dentro del mismo fluido, pues las presiones sobre esos puntos son iguales. Entonces ahora debo identificar cuál es la presión sobre el punto R. Si miramos aquí en la gráfica, sobre el punto R está presionando en primer lugar toda esta columna de aceite. Esta columna tiene una altura de 0.6 y este pequeño espacio que denotaremos con la letra H. La presión de esta columna de aceite se puede representar como densidad del aceite por gravedad por la altura total, que corresponde a 0.6 más H. Y por encima de esta columna de aceite, si vemos, hay una línea horizontal que llega hasta el punto B. También puedo indicar entonces que la presión del punto B que se encuentra aquí es la misma presión que se ubica en este punto. Por lo tanto, al punto R no solo presiona esta columna de fluido, sino también la presión del punto B. Sobre el punto S, que está aquí, en primer lugar tengo una columna de fluido manométrico. No me indican qué fluido es, simplemente que tiene una gravedad específica de 1.40. Por lo que la presión que ejerce esta columna de fluido manométrico es densidad del fluido manométrico por gravedad por 0.6, que corresponde a la altura de la columna. Luego, por encima de este fluido manométrico existe una columna de aceite, cuya altura es 0.25 más H. Esa presión entonces es densidad del aceite por gravedad por H más 0.25. Y estaríamos aquí. Y una vez más, si observamos, esta línea horizontal conduce a la presión del punto A. Sobre toda esta línea la presión es la misma, entonces la presión del punto A también se puede ubicar aquí, por lo que además de la presión ejercida por estos fluidos, también debemos sumar la presión del punto A. Ahora vamos a pasar a restar la presión de A al lado izquierdo y toda esta expresión la pondremos al lado derecho con el signo cambiado, teniendo presión de B menos presión de A igual a toda esta expresión que teníamos anteriormente, menos densidad del aceite, gravedad 0.6 más H. Continuamos aquí entonces. Como pueden observar, tengo densidad del aceite, gravedad, y aquí también densidad del aceite, gravedad, por lo que puedo factorizar ese término, y dentro del paréntesis me quedaría H más 0.25 y menos 0.6 y menos por más me daría menos H. Aquí yo puedo simplificar los valores de H, tengo más H y menos H, y la diferencia de 0.25 menos 0.6 me resultaría en menos 0.35. Ahora quedaría reemplazar los datos de la densidad del fluido manométrico y del aceite, así como de la aceleración de la gravedad. Para el caso del fluido manométrico, su densidad
será su gravedad específica multiplicado por la densidad del agua, que es 1000, es decir 1400 en total, por la gravedad 9.81 por 0.6, más la densidad del aceite, una vez más, gravedad específica por densidad del agua, que corresponde a 1000, 0.90 por 1000 me daría 900, por la gravedad por 0.35. El menos está aquí delante de la expresión. Efectuamos la operación y obtenemos que presión de B menos presión de A es igual a 5150.25. Es decir, el manómetro me ha ayudado a determinar la diferencia de presión en estos dos puntos. Pero esta diferencia de presión yo también lo había calculado a partir de la dinámica del fluido, del movimiento del fluido en esta sección. Y eso correspondía a 2207.25 más 22.337.37 por la velocidad del punto B al cuadrado. Y eso será igual a los 5150.25. De aquí pasaremos a restar esta cantidad, resultando en esta expresión. A partir de aquí voy a pasar a dividir al lado derecho todo este número y de una vez efectuaremos la raíz cuadrada para determinar la velocidad del punto B, que resulta en 0.36 metros sobre segundo. Hasta aquí ya casi hemos concluido con el problema, puesto que me pedían determinar el flujo volumétrico, es decir, determinar el caudal. Y ya que tengo la velocidad del punto B, entonces calcularemos el caudal en el punto B, que corresponde al área de sección transversal del punto B por la velocidad del punto B. Aquí una vez más entonces recordemos que el área de sección transversal de la tubería corresponde al área de una circunferencia, que es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la velocidad del punto B. Reemplazamos el diámetro teniendo presente las unidades en el sistema internacional. Dado que son 200 milímetros, en el sistema internacional corresponde a 0.2 metros elevado al cuadrado por la velocidad de B, que lo acabamos de determinar en el paso anterior, y eso es 0.36. Efectuamos la operación y resulta que el caudal del punto B y en general el flujo volumétrico de aceite es de 0.011 metros cúbicos por segundo. Bien, espero que este video haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.